Mientras veía la televisión, mi esposo irrumpió furioso, y después de que mi suegra le susurrara algo al oído, su rostro se oscureció con furia. Gritó: «¿Por qué estás perdiendo el tiempo?», y estrelló el televisor contra mi cabeza. Sangrando y suplicando ayuda, me arrastró del cabello y me arrojó fuera de la casa. Temblando, llamé a mi hermano, pero cuando llegó, lo que sucedió fue más aterrador de lo que jamás habría imaginado. Mi nombre es Harper Collins, y lo que estoy a punto de contar es una historia que nunca pensé que viviría para contar. Es una historia de amor, traición, al final, de encontrar mi fuerza en medio de un dolor inimaginable. Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que estaría aquí sentada contando esto, no lo habría creído. Pero la vida tiene una manera de sorprendernos, ¿no es así? Todo comenzó cuando conocí a Jonathan Carter. Tenía 26 años, vivía en Seattle y trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña empresa. Mi vida era simple y estable. Entonces Jonathan apareció en mi mundo, un banquero de 30 años con ese tipo de encanto que podía iluminar una habitación. Era educado, elocuente y me hacía sentir como la persona más importante en su vida. Nuestro romance fue un torbellino. Cenas en restaurantes elegantes, paseos junto al mar y horas hablando de nuestros sueños. Parecía perfecto, y cuando me propuso matrimonio 6 meses después, dije que sí sin dudarlo. Mis amigas nos llamaban la pareja perfecta, y yo lo creía. Pero, como aprendí después, la perfección a menudo es una ilusión. Después de la boda, nos mudamos a una hermosa casa en un barrio tranquilo de Seattle. Al principio, parecía un sueño hecho realidad. Me volqué en hacer de nuestra casa un hogar, cocinando sus comidas favoritas y asegurándome de que todo estuviera en orden. Jonathan trabajaba largas horas en el banco, y aunque lo extrañaba durante el día, me convencía a mí misma de que era parte de construir nuestro futuro juntos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a aparecer las grietas. La madre de Jonathan, Patricia, se mudó con nosotros unos meses después de la boda. Decía que necesitaba ayudar, pero pronto quedó claro que había venido a controlar. Patricia, una exmaestra jubilada de unos 50 y tantos años, se comportaba con un aire de autoridad. Tenía opiniones fuertes sobre todo, cómo debía manejarse la casa, cómo debía vestirme e incluso que debía cocinar para Jonathan. Al principio, traté de llevarme bien con ella. Después de todo, era la madre de mi esposo. Escuchaba con cortesía cuando me criticaba por ser demasiado moderna o cuando insistía en que no sabía manejar bien el hogar. Pero no importaba cuánto me esforzara, nunca era suficiente. Y lo peor, Jonathan empezó a ponerse de su lado. Harper, mamá solo quiere ayudar, decía cada vez que trataba de expresar mis preocupaciones. Deberías escucharla. Ella sabe lo que dice. Me dolía, pero me decía que era solo una etapa. Las cosas mejorarían, ¿verdad? Pero no lo hicieron. Una noche, tras un día especialmente agotador, terminé todas las tareas del hogar y me senté en el sofá a ver la televisión. Era un pequeño consuelo, una de las pocas cosas que me ayudaban a relajarme. Recuerdo haber pensado cuánto extrañaba a mi padre, que había fallecido un año antes de la boda. Ese televisor era un regalo suyo, y verlo siempre traía buenos recuerdos. Jonathan llegó tarde esa noche. Parecía cansado, pero me saludó con una sonrisa. Por un momento, sentí alivio. Quizás esa noche sería tranquila. Pero entonces apareció Patricia, susurrándole algo al oído. Lo que sea que le dijo, le cambió la expresión de inmediato. Me miró con frialdad. Levántate, dijo con un tono cortante. Ve a la cocina y prepárame una comida fresca. Parpadeé, sorprendida. La cena ya está lista, Jonathan. La mantuve caliente para ti. No quiero eso, espetó. Quiero algo fresco. Ahora. Vacilé. Estaba cansada, y no entendía por qué estaba siendo tan irracional. Jonathan, he estado de pie todo el día. No puedes. Pero no terminé. Estalló. ¿Cómo te atreves a contestarme? Cruzó la habitación de un paso. Antes de que pudiera moverme, agarró el televisor, el de mi padre, y lo levantó por encima de su cabeza. No tuve tiempo de reaccionar. Lo lanzó con fuerza, y una esquina del aparato golpeó el costado de mi cabeza. El dolor fue inmediato. Caí al suelo, con sangre bajando por mi rostro. Estaba tan en shock que ni siquiera pude llorar. Solo lo miraba, con la visión borrosa y el corazón acelerado. Tal vez esto te enseña a obedecerme, gruñó. Patricia estaba allí cerca, con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción. No mereces vivir aquí si no sabes respetarnos, dijo con desprecio. Supliqué ayuda, con la voz temblorosa. Jonathan, por favor, estoy herida. Pero a ninguno le importó. Patricia siguió gritándome y Jonathan me arrastró hasta la puerta. Lárgate, escupió, empujándome hacia la fría noche. Me quedé ahí, sangrando y temblando, sin poder procesar lo que acababa de pasar. Sin saber a dónde ir, llamé a mi hermano, Daniel. Apenas contestó, rompí en llanto. Harper, dijo,
su voz cargada de preocupación. ¿Qué pasa? Jonathan, necesito ayuda. Daniel, por favor, ¿dónde estás? Preguntó con firmeza. Voy a buscarte ahora mismo. Le di mi ubicación y esperé en la oscuridad, con la mente llena de miedo y confusión. ¿En qué se había convertido mi vida? ¿Cómo había terminado así? Cuando Daniel llegó, su rostro era una mezcla de rabia y angustia. Me ayudó a subir a su coche y condujo directo al hospital. Vamos a arreglar esto, dijo, apretando el volante con fuerza. Te lo prometo, Harper. No se va a salir con la suya. Mientras el doctor atendía mi herida, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Por primera vez, entendí que no tenía que seguir soportando esto. Pero también sabía que esto era solo el principio. Jonathan y Patricia me habían traicionado de formas que no podía ignorar, y me aseguraría de que pagaran por ello. Sentada en el hospital esa noche, no podía dejar de temblar. El dolor en la cabeza era agudo, pero nada comparado con la punzada en mi pecho. Mientras la enfermera limpiaba mi herida y me ponía puntos, Daniel se sentaba a mi lado, conteniendo su furia. Una vez que regresamos a su apartamento, me sentó con un vaso de agua y dijo, Harper, cuéntamelo todo. Necesito saber exactamente qué ha estado pasando. Dudé. ¿Por dónde empezar? Pero sabía que tenía que contarlo. Así que comencé desde el principio, relatando cada intervención de Patricia y el progresivo distanciamiento de Jonathan. Le conté cómo intenté agradarles, cómo esperaba que todo mejorara, y cómo todo escaló hasta ese horroroso momento en que Jonathan me estrelló el televisor en la cabeza. Daniel escuchó con atención, los puños apretados, la mandíbula tensa. Cuando terminé, estaba furioso. Es un monstruo, dijo, con voz baja pero llena de ira. Y su madre no es mejor. Harper, no puedes volver allí. Nunca. Lo sé, susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. Pero, ¿qué puedo hacer? Me han dejado claro que no pertenezco allí. Ni siquiera tengo mis cosas. Olvídate de tus cosas, dijo Daniel con firmeza. Lo importante es tu seguridad. Ya resolveremos lo demás. Pero primero, vamos a asegurarnos de que paguen por lo que te han hecho. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Por primera vez en meses, sentí que no estaba sola. Daniel era mi roca, y sabía que no me dejaría enfrentar esto sola. Durante los días siguientes, me quedé con él, tratando de recuperarme tanto física como emocionalmente. Me ayudó a presentar la demanda de divorcio, y aunque el proceso fue abrumador, también fue liberador. Cortar los lazos con Jonathan se sintió como recuperar una parte de mí que había perdido. Pero sabía que el divorcio no era suficiente. La rabia y la humillación ardían dentro de mí, y quería justicia. Jonathan y Patricia habían destruido mi confianza, mi autoestima y mi sentido de seguridad. No podía permitir que salieran impunes. Una tarde, mientras estaba sentada en la sala de estar de Daniel, le dije, quiero hacer más que solo dejarlo. Quiero exponerlo por lo que realmente es. Daniel me miró, entrecerrando los ojos con seriedad. ¿A qué te refieres? Quiero decir que él no es el hombre que aparenta ser, respondí, con la voz temblorosa pero decidida. Siempre he tenido la sensación de que esconde algo. Es muy reservado con su trabajo, las horas extras, las llamadas misteriosas. No encaja, asintió Daniel lentamente. Puede que tengas razón. Si está ocultando algo, lo encontraremos. Vamos a investigar. Fue entonces cuando decidimos contratar a un investigador privado. Daniel encontró a un hombre llamado Jack Lewis, un investigador experimentado con reputación de obtener resultados. Cuando nos reunimos con él, le expliqué mis sospechas sobre las actividades de Jonathan en el banco. Jack escuchó con atención, tomó notas detalladas y prometió comenzar la investigación de inmediato. La espera fue agonizante. Cada día me preguntaba qué descubriría Jack. Parte de mí temía estar exagerando, persiguiendo fantasmas. Pero otra parte, la que había vivido con las mentiras y manipulaciones de Jonathan, sabía que había algo oscuro detrás de todo eso. Unas 2 semanas después, Jack llamó. He encontrado algo, dijo. ¿Podemos vernos en persona? Mi corazón latía con fuerza mientras Daniel y yo conducíamos hasta la oficina de Jack. Cuando nos sentamos, él nos mostró las pruebas que había reunido. La verdad era peor de lo que jamás hubiera imaginado. Jonathan no era solo un esposo controlador. Era un criminal. Había estado malversando dinero del banco, lavándolo a través de cuentas falsas y enviándolo a fondos offshore. Jack nos mostró documentos, extractos bancarios e incluso fotos de vigilancia. Era innegable. Sabía que escondía algo, dije en voz baja. Pero esto es enorme, dijo Daniel, con voz decidida. Tenemos que llevarlo a las autoridades. Jack asintió. Deberían. Pero tengan cuidado. Gente como Jonathan no reacciona bien cuando se siente acorralada. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero sabía que Jack tenía razón. Jonathan era peligroso, y esto ya no se trataba solo de mí.
Sus acciones habían perjudicado a otros, y no podía permitir que continuara. Al día siguiente, Daniel y yo fuimos a la policía con las pruebas de Jack. La detective Rebecca Hayes, la oficial asignada al caso, nos escuchó con atención mientras le presentábamos todo. Esto es sólido, dijo mientras revisaba los archivos. Comenzaremos la investigación de inmediato. Al salir de la comisaría, sentí una mezcla de emociones, miedo, alivio, y una extraña sensación de poder. Durante tanto tiempo me había sentido impotente, atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Pero ahora estaba luchando. Y por primera vez en mucho tiempo, creía que tal vez podría ganar. Lo que no sabía era que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los días posteriores a la reunión con la detective Hayes fueron una mezcla de ansiedad y espera. La policía se había hecho cargo de la investigación, y yo esperaba con impaciencia cualquier actualización. No podía dejar de pensar en las palabras de Jack. Jonathan era peligroso. Siempre supe que tenía mal genio, pero ahora lo veía desde otra perspectiva. Esto no se trataba solo de su crueldad hacia mí. Era un hombre que rompía la ley, traicionaba la confianza y vivía una doble vida. Intenté mantenerme ocupada, aferrándome a cualquier cosa que me distrajera. Daniel era mi apoyo constante, siempre revisando cómo me sentía y recordándome que no estaba sola. Pero ni siquiera sus palabras reconfortantes podían calmar completamente mis temores. Sabía que, en cuanto Jonathan se enterara de lo que estaba ocurriendo, no habría vuelta atrás. Una semana después, la detective Hayes me llamó para una reunión. Cuando Daniel y yo llegamos a la comisaría, ella tenía una carpeta sobre su escritorio, con una expresión seria pero decidida. Hemos logrado avances importantes, dijo, haciéndonos señas para sentarnos. Gracias a las pruebas que proporcionó su investigador, pudimos confirmar que Jonathan está involucrado en una operación de lavado de dinero a gran escala. Ha estado malversando fondos del banco durante más de 2 años y utilizando empresas fantasma para cubrir sus huellas. El alcance de sus crímenes es enorme. Escuchar todo eso en voz alta me dejó sin aliento. Yo sospechaba que ocultaba algo, pero el nivel de su traición era abrumador. ¿Qué pasará ahora?, pregunté con la voz temblorosa. Hemos construido un caso sólido en su contra, dijo la detective Hayes. Ya estamos monitoreando sus movimientos y estamos preparando su arresto. Pero necesito que tenga cuidado. Una vez que se dé cuenta de lo que está ocurriendo, podría intentar contactarla, o algo peor. Asentí, aferrándome al borde de la silla. No dejaré que me alcance, dije. Aunque, en el fondo, estaba aterrada. Al salir de la comisaría, Daniel me dijo, lo estás manejando increíblemente bien, Harper. Sé que no es fácil. No lo es, admití. Pero necesito ver esto hasta el final. Después de todo lo que ha hecho, no puedo dejar que se salga con la suya. Esa noche, me senté sola en la sala de estar de Daniel, mirando por la ventana. Mi mente volvió al inicio de mi relación con Jonathan. ¿Cómo podía ser que el hombre que una vez me tomó de la mano y me prometió una vida de felicidad fuera el mismo que me golpeó con un televisor y malversó millones? La traición dolía más de lo que podía expresar, pero también alimentaba mi determinación. Él ya me había arrebatado demasiado. Era hora de que enfrentara las consecuencias. Los días siguientes fueron tensos. No podía dejar de imaginar qué pasaría cuando Jonathan fuera arrestado. ¿Reaccionaría con violencia? ¿Lo negaría todo? Parte de mí temía ese momento, pero otra parte, una que apenas reconocía, quería verlo caer. Finalmente, llegó la llamada. La detective Hayes nos informó que Jonathan había sido arrestado esa misma mañana. No opuso resistencia, dijo, con tono sereno pero firme. Pero afirma ser inocente. Dice que todo es un malentendido. Por supuesto que lo hace, dije con amargura. Es lo que siempre ha hecho, fingir que es la víctima. A pesar de su negación, sentí que un gran peso se levantaba de mis hombros. Saber que estaba tras las rejas, aunque fuera temporalmente, me daba una sensación de seguridad que no había sentido en meses. Pero sabía que esto estaba lejos de terminar. El siguiente paso era el juicio, y tendría que revivir todo para asegurarme de que enfrentara la justicia. Mientras me preparaba para el juicio, los recuerdos de Jonathan me atormentaban. Recordaba cómo me miraba con desprecio cuando no cumplía con sus expectativas imposibles. Recordaba las noches en que lloraba en silencio, preguntándome por qué nunca era suficiente para él. Y recordaba el momento en que me echó sangrando y rota, como si no valiera nada. Pero esos recuerdos no me rompieron. Si acaso, me hicieron más fuerte. Canalicé mi dolor en determinación, sabiendo que tenía que levantarme, no solo por mí, sino por todas las personas que alguna vez fueron hechas sentir impotentes. El día del juicio llegó rápidamente. La sala del tribunal era imponente, con techos altos y filas de bancos de madera. Me senté junto a Daniel, apretando su mano en busca de apoyo mientras traían a Jonathan. Él parecía tranquilo, casi con una expresión arrogante,
como si creyera que podría hablar y salir impune de todo. Pero a medida que la fiscalía presentaba las pruebas, los documentos, las fotos de vigilancia, el testimonio del investigador, vi cómo su confianza comenzaba a desmoronarse. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hasta el estrado con las piernas temblorosas, pero el corazón firme. Relaté todo, el abuso, las mentiras, la noche en que me golpeó con el televisor. Mi voz titubeó en algunos momentos, pero no me detuve. Me negaba a dejar que volviera a silenciarme. La defensa de Jonathan intentó pintarme como una exesposa rencorosa en busca de venganza, pero las pruebas en su contra eran aplastantes. Para cuando terminó el juicio, estaba claro para todos en la sala que él era culpable. El veredicto del juez llegó con rapidez. Jonathan fue condenado por múltiples cargos de malversación, lavado de dinero y fraude. Fue sentenciado a 12 años en una prisión federal. Cuando el martillo del juez golpeó, sentí un inmenso alivio. Ya no podía hacerme daño. Cuando el juez anunció la sentencia de Jonathan, 12 años en prisión federal, una oleada de emociones me invadió. Alivio, incredulidad e incluso tristeza se mezclaron, pero un sentimiento predominó sobre los demás: libertad. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Ya no podía herirme. No podía manipularme, controlarme ni romperme. Se había hecho justicia. Después del juicio, Daniel y yo salimos del juzgado. El sol brillaba, pero aún me sentía con un peso encima. Era como si recién ahora estuviera asimilando todo lo que había vivido. Daniel puso una mano sobre mi hombro. «Lo lograste, Harper», dijo con orgullo. «Te enfrentaste a él». Asentí, con la garganta apretada. «No lo habría logrado sin ti», dije. «Creíste en mí cuando ni yo misma lo hacía». Las semanas siguientes pasaron como un borrón mientras intentaba reconstruir mi vida. Avanzar no fue tan fácil como había esperado. Todavía cargaba con cicatrices, tanto físicas como emocionales, de todo lo que Jonathan me había hecho. A veces, me despertaba en mitad de la noche, reviviendo momentos de su ira y su violencia. Pero cada día me recordaba a mí misma que era más fuerte que esos recuerdos. Había sobrevivido, y no iba a permitir que él definiera quién era yo. Uno de los primeros pasos hacia mi sanación fue recuperar mi independencia. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro de Seattle, no muy lejos de mi oficina. No era gran cosa, una habitación, una cocina diminuta y suelos que crujían, pero era mío. Cada mueble que elegí, cada cuadro que colgué en las paredes, era una declaración de mi nueva vida. Por primera vez, tenía un espacio que verdaderamente me pertenecía, libre de la sombra de Jonathan. El trabajo se convirtió en otro refugio. Me volqué en mis diseños, encontrando consuelo en el proceso creativo. Mi jefe, que siempre había sido comprensivo, me dio oportunidades para asumir proyectos más grandes, y poco a poco comencé a recuperar la confianza en mí misma. No fue fácil. Aún tenía momentos de duda, preguntándome si realmente era capaz. Pero con cada logro, me demostraba a mí misma que sí lo era. Daniel siguió siendo mi roca durante todo ese tiempo. Siempre pendiente de mí, ya fuera llevándome víveres o simplemente sentándose conmigo en el sofá, viendo películas y hablando de cualquier cosa menos del pasado. Me recordaba que no estaba sola, y eso marcaba toda la diferencia. Un día, mientras organizaba algunos papeles viejos, encontré una fotografía de mi boda. En la imagen, Jonathan me sonreía, con el brazo rodeando mi cintura. La miré durante mucho tiempo, tratando de reconciliar al hombre de la foto con el que me había hecho tanto daño. Finalmente, rompí la foto por la mitad y la tiré. Se sintió simbólico, como si por fin estuviera dejando atrás la versión de él que una vez amé. Pero sanar no se trataba solo de olvidar, sino de aprender. Me tomé el tiempo para reflexionar sobre todo lo que había vivido, y me di cuenta de cuánto más fuerte me había vuelto. Había encontrado una resiliencia dentro de mí que no sabía que existía. Había enfrentado la traición, la humillación y el dolor, y había salido del otro lado. Ya no era la misma persona que se había casado con Jonathan, y eso estaba bien. La nueva versión de mí era más valiente, más sabia y decidida a no permitir que nadie volviera a quitarme mi poder. En cuanto a Jonathan, su sentencia sacudió a la comunidad. Sus crímenes fueron noticia, y el banco para el que trabajaba emitió una disculpa pública por no haber detectado antes sus actividades fraudulentas. Supe, por rumores, que Patricia, su madre, se había mudado, probablemente por vergüenza. Parte de mí quería confrontarla, exigirle una disculpa por cómo me había tratado, pero comprendí que no valía la pena. Ella no valía la pena. Mi energía estaba mejor invertida en mí misma y en mi futuro. Una noche, Daniel y yo salimos a cenar para celebrar. No era una ocasión especial, solo nosotros dos en un pequeño restaurante italiano, pero se sentía significativo. Al chocar nuestras copas, él dijo: «Por tu libertad». «Por mi libertad», repetí, sonriendo como hacía mucho no lo hacía. Era una sonrisa genuina, nacida de un lugar de paz.
Ahora, mientras me siento aquí contando esta historia, me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Lo que viví fue horrible, pero no me destruyó. Me enseñó que merezco algo mejor, que tengo voz y derecho a defenderme. Y, lo más importante, me enseñó que, sin importar cuán oscuras parezcan las cosas, siempre hay una salida. Jonathan pudo haber pensado que podría controlarme para siempre, pero me subestimó. Subestimó la fuerza que llevaba enterrada dentro de mí. Y ahora, al mirar hacia el futuro, sé una cosa con certeza: soy libre. Libre para vivir, para soñar, y para construir una vida en mis propios términos. Y eso, para mí, es la mejor venganza de todas.